En el tema del resumen. En el tema del resumen, como había mencionado, vamos a trabajar sobre las nanotubos de carbono y el efecto que va a tener la longitud de onda del láser sobre el rendimiento para poder obtener una cierta cantidad y unos ciertos diámetros de estos, ya que estos van a poder ser de diferentes tipos. Sin embargo, en este caso vamos a tratar los nanotubos de carbono de pared simple y sus propiedades. En este caso se va a utilizar lo que es el láser ND Young de doble pulso, que al final vamos a tener un mejor rendimiento a una cierta longitud de onda que va a ser de 355 o 1064 nanómetros. Asimismo, vamos a ver otra vez el uso de la espectroscopía SEM y STEM para poder ver la forma en la cual estos están distribuidos y si es que presenta algunas interferencias. Y finalmente, en los resultados vamos a ver la espectroscopía RAM, que vamos a ver algunos picos, algunos gráficos que nos van a poder determinar el tema de lo que es los diámetros de estos nanotubos. Y finalmente los resultados van a mostrar un rango útil de fluencia láser, que vendría a ser en este caso la cantidad de energía que va a poder absorber determinada área en la radiación láser UV y también el tema de infrarrojo. Siguiente. En un poco de introducción. Sabemos que los átomos de carbono tienen una capacidad para congregarse, ¿verdad? Y sin embargo, en este tema vamos a ver el uso de la aplicación de este en un horno en el cual va a generar la vaporización por láser. Existen diferentes métodos, diferentes láseres, perdón, en el cuales van a permitir esta vaporización. Sin embargo, los nanotubos de carbono se obtienen mejor por láser pulsado, PLV, de grafito, para tener una amplia variedad de alótropos de carbono, como podemos ver las películas de carbono en forma de diamante, moléculas de carbono, por, y nanotubos de carbono que vamos a ver el día de hoy. Esta gran variedad se va a obtener por láser pulsado. ¿Y por qué no utilizar otro tipo de láser? Pues simplemente porque estos láseres son adecuados en condiciones de que no van a generar un equilibrio, es decir, que al vaporizarse, que lo vamos a hacer más adelante, no se van a formar estructuras rápidamente y van a permitir generar estructuras grandes como son los nanotubos. Siguiente. Ahí vemos el equipo, el láser ND Young y la marca, que vamos a trabajar a 10 a 1064, 532 nanómetros. Y en la parte derecha, una explicación breve, como vamos a ver más adelante, cómo se genera, ¿no? Tenemos en la línea amarilla un tiempo, bueno, ahí está en nanosegundos, y inicialmente vamos a tener el rayo láser que va a impactar con lo que es la superficie, y este va a ir generando una forma de película, lo cual va a ser la energía que va a estar generando a través del sólido. Y en las dos últimas imágenes vamos a ver que este va a formar una energía en forma de plasma, la cual se va a disipar, pero esta también va a tener una interferencia, porque lo cual les voy a explicar más adelante. Pero tengamos en cuenta en ese aspecto que va a generar lo que es el plasma, la cierta cantidad de energía que se va a emitir del rayo láser. Siguiente. El, bueno, ahí vemos una imagen de lo que es del horno. Ahí está el horno. También empieza por la mano derecha, ¿no? Empieza el rayo láser. Tenemos un controlador de flujo. Y la parte más importante es que al generar el rayo láser, vamos a tener que este va a estar ubicado dentro del horno y va a ser disparado hacia un objetivo, que en este caso vamos a trabajar con el grafito, ¿no? Y finalmente se va a recolectar el hollín hacia la parte izquierda y va a ser enfriado por un conducto de agua, que lo vamos a ver más adelante. Siguiente. Ahí lo podemos observar. ¿Me adelantas otra, por favor? La siguiente, ya, ahí. Como les había comentado,
al generarse el flujo, va a haber un flujo de argón, el cual va a permitir que el grafito que se va a desprender tras el impacto del rayo láser va a generar partículas en forma de vapor. Entonces, estos se van a adherir a lo que es el colector del latón para finalmente poder, con un raspado, obtener los nanotubos que se encuentran ahí y poder hacer los análisis respectivos. Siguiente. En este caso, en el paper van a trabajar con dos configuraciones. ¿Me puede retroceder, por favor? Lo anterior. Ya, ahí. Les había mencionado anteriormente que va a haber una interferencia, ¿no?, en el tema de lo que es el plasma. ¿Por qué? Porque al generar el plasma, esa cantidad de energía va a interferir en lo que es en el equipo. Como dice, es un láser ND JAG, en el cual es de doble pulso. Significa que va a generar dos pulsos, va a generar, igual que como latidos, ¿no? Y en ese espacio va a haber un espacio de tiempo. Y en ese espacio de tiempo es que al generar el plasma luego del primer pulso, va a impedir lo que es que la superficie en el segundo pulso sea absorbida, absorbe el rayo láser. Y sin embargo, lo que va a interferir es el plasma, porque el plasma va a ser lo que va a absorber el tema de la energía que se va a emitir. Es por eso que en el... Dale siguiente, por favor. Es por ello que hacen dos configuraciones. Para que tengan un mayor punto grande en el objetivo, para lo cual van a desenfocar lo que es el rayo láser. Y en la configuración 1 con un solo tubo exterior y configuración 2 con tubo interior y exterior. Siguiente. En el tema de resultados, vamos a ver lo que es, vimos las imágenes semi-STEM, no sé si lo recuerdan, pues vamos a ver un poco ahí el tema del microscopio de emisión de campo de alta resolución, que debe ser la marca. Vamos a ver que en el hollín que se va a recolectar luego del raspado, vamos a presentar la recolección de nanotubos de carbono. Y como vemos ahí, hay esos puntos rojos que están seleccionados, vendrían a ser algunos residuos, ¿no?, que se van a generar. Es por ello que asimismo, empíricamente, cualitativamente, el diámetro aproximado de esos nanotubos es de 1,25 nanómetros. Siguiente. Lo podemos ver más a detalle con imágenes de los paquetes, que vendría a ser, ahí está el SWCNTS, significa los nanotubos de carbono de pared simple, que les había dicho en un inicio. De pared simple vamos a trabajar desde que empezamos hasta el final. Todo va a ser de pared simple en este caso. Ahí podemos observar las mismas interferencias. Y si lo puedes adelantar, por favor, nos acercamos a una imagen. Si nos acercamos a una imagen, pues se ve un poco pequeño, pero más o menos vamos a ver los nanotubos, lo vamos a poder observar y apreciar en su forma. Y más o menos el aproximado, la medición se hace cualitativamente, como nos he dicho, en un inicio, pero lo vamos a ver cuantitativamente. Más o menos un aproximado de 1,25. Siguiente. Ya. Ahora sí. Vamos a trabajar, como les había dicho, en dos longitudes, ¿no? Primero va a ser el de 1064 nanómetros, y vamos a trabajar con dos, 1064 nanómetros y 355. En el de 1064 vamos a observar este gráfico, más o menos, va a ser lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Podemos observar que la espectroscopía RAM va a medir, como vemos ahí, lo que es el tema en la primera pulsación. En una fluencia de 1 joules, que vendría a ser la cantidad sobre centímetros cuadrados sobre el área, vamos a observar que es toda la imagen completa. Si la B, que es la banda G en desconvulsión, y RBMS.
Dale a continuación, ahora les voy a explicar más o menos. Espera. A la mano izquierda podemos ver el RBM. Hay un rango de 183 y 204, vendrían a ser picos, que se preguntarán qué es. Luego lo voy a explicar. También tenemos la banda D, la banda G y la banda G+, que lo vemos que está más alto. La D' también y la M. Dale a continuación, ahora les voy a explicar un poco. Por favor. Ya, ahí está. La imagen anterior era cuando existe la contracción del nanotubo. Sin embargo, luego de la desconvulsión, la banda RBM, podemos ver que va a corresponder a la expansión radial. Si nos observamos en la imagen derecha, vamos a ver dos picos, ¿no? 183 y 204 RBMs. Esto va a permitir para hacer los cálculos de ahora en adelante para que nos pueda servir para determinar lo que es el diámetro de los nanotubos. Y porque vamos a ver que algunos son más pequeños que otros, lo cual va a depender de la afluencia también, que va a ser de la energía que le vamos a aplicar. También tenemos la banda D del desorden y el sobretono en el segundo de la banda D'. Estos vienen a ser como espectros que van a poder determinar como una imagen, algo estandarizado. Sin embargo, en el tema del punto G, vamos a ver bandas gráficas, banda G y banda G+. Con estos de acá va a permitir para determinar las características de los nanotubos, ya sean metálicos o simplemente no vayan a ser, no sean metálicos. Siguiente. Siguiente. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Fue bien. Ya. Listo, perdón. Como continuábamos, ahora lo vamos a disgregar un poco lo que es en la figura B, que vimos que para el lado izquierdo, en este caso lo tenemos aquí, vamos a ver lo que es muestra la posición y la forma la forma grafítica, ¿no? La banda G y la banda G+. En este caso, la frecuencia más baja del componente G, como dice ahí, va a permitir, que ya les expliqué hace un momento, va a depender de la naturaleza, como dice ahí, va a mayor, a un mayor pico, la banda G, la G- nos va a indicar que es una partícula más metálica. Ahí, cuando es más pequeña, significa que son semiconductores. Entonces, como dice ahí, va a depender de su naturaleza. Puede ser nanotubos semiconductores o nanotubos metálicos. Va a depender en el primero si son estrechos y en el segundo si es amplio o asimétrico, o por una ley de Bray BWF en el tema de los picos, como les he mencionado, en los cuales se van a desplazar más bajas o más altas dependiendo de su naturaleza. El siguiente. Y en este caso, lo que nos va a mostrar que, perdón, regresa, por favor. Y en este caso nos va a mostrar que en ese gráfico, eh, el gráfico es un producto de naturaleza mixta, ya que la banda G- en la parte superior es es en forma asimétrica, sin embargo en la parte inferior va a ser un poco más estrecha. Ahora sí, siguiente. Ya. Entonces, por excitación de Raman y las probabilidades de transición radiativa, con su fórmula que vemos ahí, que es conocido como el diagrama de frecuencia,
es una fórmula en realidad, se encuentra que la posición de los picos corresponden a diámetros, es decir, que desde ya podemos determinar cualitativamente que por referencias anteriores, los diámetros van a ser de 1,16 y 1,1 nanómetros en los tubos que pueden ser semiconductores y metálicos respectivamente. Siguiente. Ahora en la figura C, en el RBM, como les había mencionado, esta frecuencia de 183 y 204 va a indicar lo que es la distribución de los nanotubos de pared simple, que son específicamente de ellos. Entonces su población denominante vendría a ser de 1,16 y 1,3 nanómetros, que vendría a ser cuantitativamente lo que es los diámetros de estos nanotubos, ¿no? Siguiente. Pues en esta imagen también tenemos, en este caso van a aplicar 1 joules sobre centímetros cuadrados. La longitud de onda es la misma, sin embargo, vamos a evaluar lo que es a menor fluencia y a mayor fluencia. En este caso de 1 joules, la población dominante tiene un diámetro de 1,3 nanómetros, aunque en algunos casos aparece otra población con diámetro de 1,44. Pues si nos podemos observar en el gráfico B, de 1,67 y 1,82 es similar al anterior, se puede decir el 1,82. Es por ello que también sus propiedades van a ser más abundantes en el tema, a ver, también va a ser mixto, va a predominar lo que es el tema mixto, que va a ser tanto metálica como, no como semiconductor. Siguiente. En este caso, la, En este caso, se trabaja con una fluencia de 3 joules sobre centímetros cuadrados. En este caso, van a tener un diámetro más grande. Entonces, si nos damos cuenta, en el anterior tenía un menor rango de lo que es el diámetro de sus nanotubos. En el anterior era, si no me equivoco, 1,16. En este caso es 1,32 nanómetros. Significa que al aumentar la energía, su diámetro va a aumentar y va a ser mucho más amplio. Inclusive, como dice, puede estar en un rango de 0,96 y 1,65 nanómetros. Entonces, más o menos nos vamos dando cuenta que va a depender de la cantidad de fluencia que se le agregue a lo que es el material para que éste se pueda evaporar. Siguiente. Por el contrario, también tenemos otra fluencia de 6 joules sobre centímetros cuadrados, en lo cual nos va a indicar en este caso que van a ser semiconductores. Sin embargo, los diámetros de los nanotubos vamos a encontrar de 3 aspectos, de 1,18, 1,39 y 1,48. En este caso, son bien variados lo que son los picos en el tema en en el gráfico número 3. Recuerdan que en un inicio les había comentado que de ellos va a depender cuantitativamente que estos sean determinados, pues en este caso de 1,83, 1,72 y 200 que están dentro del rango que también lo podemos encontrar este rango a los 3 joules sobre centímetros cuadrados de la fluencia. Siguiente. Entonces, más o menos, un pequeño resumen en el tema de lo que es la longitud de ondas a estos nanómetros. Algunos autores nos informan que las fluencias óptimas consideradas más altas, es decir, que para algunos de 8,5 joules sobre centímetros cuadrados y en un solo pulso. En cambio, nosotros estamos trabajando en 2 pulsos. La longitud de onda es y la fluencia de 17,5, perdón, me confundí. Para algunos autores, la fluencia óptima considerable
se obtiene un mejor rendimiento óptimo, era en 8,5 joules y igualmente a 17,5 joules en el caso de un solo pulso, para una menor longitud de onda. En cambio, nuestros resultados muestran que para un doble pulso a esa longitud de 1064, el más favorable, las condiciones para un alto rendimiento. Entonces, más o menos nos damos cuenta que al pasar los 8,5, referente a los 6 que trabajamos nosotros, al aumentar la cantidad de fluencia, esto se puede obtener un mayor rendimiento de estos nanotubos a la longitud de onda de 1064 nanómetros. Hay que tenerlo en cuenta porque más adelante, a una menor longitud de onda, se va a obtener otros resultados. Siguiente. En este caso, vamos a ver algo breve en el tema de 3,55 nanómetros. Si nos damos cuenta, los gráficos son parecidos, pero la posición y la forma es muy amplia, como vemos aquí. El anterior era un poco más lineal, sin embargo, en este aspecto tienen grandes variedades de picos en todas las gráficas. En el rango también vamos a tener dos rangos, a la mano izquierda el RBM y a la mano derecha los vectores G y las bandas D, que van a permitir determinar lo que es la naturaleza del elemento, ¿no? Siguiente. Ya, ahí lo desagregué del gráfico anterior. Para la mano derecha, como les había explicado, vamos a obtener lo que es el gráfico que nos va a permitir determinar la cantidad del diámetro de los nanotubos, que es uno de 166, 182, 187 y 222. Sin embargo, esos los tres primeros, al no medir la longitud de onda, exceptuando el 222, esos vienen a ser lo que son interferencias, residuos. Sin embargo, a partir del 220, estos vendrían a ser lo que emite en realidad los nanotubos. A la banda izquierda, lo que es la banda G, aumenta, lo que significa un nivel mucho más alto de desorden de su estructura. Es decir, que va a presentar lo que son nanotubos incrustados con residuos o en viceversa, ¿no? Porque en el tema, como les he mencionado, este tema se presenta un poco más, sus picos bastante prolongados en todas las regiones. Siguiente. Ya. Aquí también tenemos la fluencia a 3 joules, 3 joules sobre centímetros cuadrados. En este caso, se va a obtener resultados satisfactorios, igual que a 1064 joules se obtienen resultados satisfactorios, e igualmente se va a obtener lo que es un rendimiento en el cual los nanotubos van a ser de ambos, tanto metálicos como conductores, semiconductores, como podemos observar. Los gráficos, si los podemos observar, si los retrocediéramos, observáramos que son similares, y un pico de doble en el RBM, una frecuencia de 183 y 202 centímetros sobre 2 centímetros, apunta a una distribución derecha de pared simple, es decir que todos esos nanotubos que han sido emitidos a esa cierta cantidad de energía y a esa cierta longitud de onda, pues va a presentar una pared simple, como les había dicho a un inicio. Y la población dominante es de 1,17 y 1,3 nanómetros, pero eso se calcula por fórmula que, bueno, en el caso del paper no lo encontramos. Siguiente. Pues las conclusiones es que el crecimiento tanto como de los nanotubos va a depender lo que es de la fluencia del láser, es decir, de la cantidad de energía que se va a ser emitida por este, ya sea mayor o menor, va a depender también de la longitud de onda. Los resultados muestran que el rango útil de fluencia
láser UV es más estrecha. Y sus propiedades de los nanotubos sintetizados dependen mucho más del láser de fluencia en el caso de la radiación láser infrarroja. Es decir, que en el rango de los 355 nanómetros es un poco más complicado, nos dice el autor, que es un poco más complicado obtener los nanotubos, porque presentan condiciones que aún no se han estudiado y que son lo suficientemente y que son un poco complicadas obtenerlos. Sin embargo, a mayor longitud de onda en el 1064 es un poco más, la radiación láser infrarroja es un poco más fácil. Como dice ahí, los 355 nanómetros de longitud de onda fueron obtenidos con una afluencia de 3 joules sobre centímetros cuadrados. Igualmente, para 1064 el rango de la afluencia, en este caso, va a estar dentro de 6 y 1. Sin embargo, se obtuvieron buenos resultados en lo que es en la afluencia de 3, porque va a disminuir el rendimiento cuando es mayor que 3. En el caso de 1064 nanómetros, la distribución de la población fue la más abundante de los nanotubos de carbono mediante un diámetro de 1,3 nanómetros, y la distribución de la población se vuelve más amplio con el aumento de la afluencia, como les había comentado hace un momento, abarcando una mayor variedad de diámetros. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Excelente, mi estimado. Muchísimas gracias por la exposición de hoy. Bastante interesante ver el tema del láser, ¿no? Cómo es que funciona todo para hacer este tipo de nanotubos. No sé, de las sesiones pasadas, ¿no? De los antiguos journal clubs que se han hecho, veíamos a grandes rasgos nomás el tema de nanotubos, pero ahora hemos visto cómo se pueden hacer, ¿no? Claro, no es tan sencillo, pero y se necesita una maquinaria bastante compleja, ¿no? Pero bueno, ya es una forma y creo que todos los presentes o todos los que visualicen este video van a conocer una forma más de poder sintetizar estos nanotubos. Mi estimado Fabián, ¿estás por ahí? ¿Qué opinión te merece? Bien, muchas gracias, Yeltsini. Muy interesante, la verdad, el tema que hemos tocado el día de hoy, ¿no? Bueno, como bien menciona Eduardo, pues este es un método que nosotros hemos visto en este paper empleando el rayo láser, ¿no? Y esto nos lleva a ver, pues, que hay diferentes métodos, ¿no? Sin embargo, analizando, pues, el tema en sí, por ejemplo, si nosotros quisiéramos llevarlo o de forma industrial, por ejemplo, ¿no? Como objetivo, supongamos que nosotros tenemos llevarlo de forma industrial. Entonces, considero que este método eh, sería muy bueno, sin embargo, teniendo en cuenta, por ejemplo, que una empresa lo lleve a una forma industrial, pues yo creo que haría mucho gasto, por ejemplo, ¿no? Empleando el equipo, tal vez, yo considero, ¿no? En este caso. Algo muy importante que me pareció también es que, por ejemplo, los diámetros de los nanotubos dependen de varios factores en este caso, ¿no? Por ejemplo, dependen de la energía en sí que se está emitiendo a, a la sustancia, ¿no? En este caso, a nuestro objetivo, ¿no? Y esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en este caso, básicamente hacen un estudio de dos casos, ¿no? Donde hay de 1064 nanómetros de longitud de onda y 365 o 355 nanómetros de longitud de onda, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué hacen esto entonces, no? Yo me preguntaba, por qué hicieron este estudio? Pues básicamente es para ver cuál eran los resultados básicamente, ¿no? Notando de esta forma que, por ejemplo, a diferentes pulsaciones, es lo que lo llaman ellos, podemos tener diferentes diámetros de los nanotubos. Bueno, si alguien más quisiera aportar. Sí, Fabián, no sé si me das la palabra. Pues, Sí, por como favor. mencionaste, ya, como mencionaste, pues solo se evaluó esos dos, solo se presentó esos dos.
Sin embargo, ellos, según los autores y según las referencias que tenían, fueron descartando más o menos en longitud de onda de 500 nanómetros. ¿Por qué? Porque no se observaba en realidad nada. Por eso es que tomaron en el tema de infrarrojo y UV. En el rango visible no se podía observar nada. Es por eso que consideraron que donde se obtiene y concluyeron que a, un mayor longitud, a una mayor energía se obtiene una mayor distribución y un poco más ordenado lo que son los nanotubos al evaporarse, ¿no? Excelente, excelente amigo. No sé si Paolo, que también es miembro de nuestro club, estará por ahí, mi estimado Paolo. Yo sé que quizás este no es un poco tu tema, pero por ahí, ¿alguna opinión, algo que te haya parecido interesante o no hayas entendido? No, de hecho, justo como decía Fabián, en cuanto a las aplicaciones industriales que se le podrían dar por este método, el láser es un poco limitado. Y yo me acuerdo haber revisado que había otros métodos como la deposición química de vapor, que es bastante aplicado en una manera más industrializada. Además de que hay otro también incluso que era del arco de descarga, que nos va a dar todavía capas múltiples de estos tubos de carbono, de esos nanotubos de carbono, a diferencia del láser, que justo tenían ciertos problemas con que necesita bastantes requerimientos para que se haya una buena síntesis de estos nanotubos, ¿no? Eso básicamente. De ahí todo claro, la verdad. Bastante interesante. Bien, bueno, algo muy importante es que también en este caso el paper, bueno, este método de síntesis en sí plantea nanotubos o la obtención de nanotubos de pared simple, ¿no? Como bien mencionaba Paolo, también se pueden obtener nanotubos con diferentes capas, ¿no? Que tienen diferentes diámetros. Básicamente esos tienen diferentes aplicaciones, ¿no? Y bueno, entonces si nosotros quisiéramos hacer un estudio o un trabajo de investigación, por ejemplo, para obtener nanotubos con pared simple, pues habría la posibilidad de emplear este método, ¿no? Sí, es amigo, tal cual. Y otro dato también curioso es que, bueno, había también por ahí revisé una forma de síntesis de nanopartículas que era con cerámicos, creo que ya lo había mencionado antes, pero yo creo que también se podría utilizar para este tipo de síntesis, ¿no? Por así decirlo, no es una síntesis, pero sí para la formación, ¿no? En tal caso, estos cerámicos lo que hacen es con un flujo regular el tamañito que se desea, ¿no? De las diferentes nanopartículas. Pero genial, genial. Es cierto también lo que dice, ¿no? Para la industria no sería tan apropiado, pero de todas formas siempre es bueno estar ahí dando la investigación para saber cómo salen las cositas, ¿no? Y bueno, no sé si tendrán preguntas, la pueden dejar en el Meet. ¿Alguna pregunta relacionada a nanotubos, a su fabricación? Física, química, ya aquí mencionaron una química, que es la de deposición. Si quieren saber cómo funciona el láser, ¿no? Porque ese láser es con diodo láser, trabaja ese, ¿no? Un diodo láser y encima ahí tiene bastantes cositas, neodimio, itrio, forma ahí su red cristalina, ¿no? Que creo que no hay preguntas. Bueno, igual cualquier cosa lo podemos ir contestando por correo. Bueno, mi estimado Fabián, creo que eso sería, no sé, no he visto por aquí a Frank ni, ¿cómo se llama? Ya se me olvidé su nombre, ya no me acuerdo. Ah, Yiskra, ¿no? Sí, bueno, eh, y bueno, yo me preguntaba, por ejemplo, ¿por qué obtener nanotubos de carbono, ¿no? Si alguien, por curiosidad, pudiera responder, tal vez. Sí, el CINI, ¿sabrías para las aplicaciones industriales del nanotubo? Sinceramente no. Eh, pero no sabría sinceramente.
No te preocupes, no te preocupes. Sí, bueno, acá hay, ahora hace poco creo que Huawei, si no me equivoco, está sacando una batería a base de estas nanopartículas, ¿no? De grafeno y también a base de nanotubos. Están haciendo algunos estudios muy interesantes y últimamente están logrando cargar una batería, imagínense, una batería de celular, ¿no? En 5 a 15 minutos, ¿no? O sea, lo conectas en cero y llega a 100 rapidísimo gracias a esta tecnología, ¿no? Por su comportamiento de transferir los electrones, ¿no? Y también no sé si han visto hay unas nuevas también investigaciones en física, más que todo, que hablan sobre el grafeno rotado, ¿no? Ahí hay un video muy interesante de Quantum Fracture, les recomiendo que vayan a verlo, de Dan Light, donde hablan sobre algunas pequeñas aplicaciones y todas las cosas que aparecen, ¿no? Con estos temas de es nanométrico, estamos hablando de temas nanométricos, porque son dos placas, ¿no? Dos láminas, tal cual, de átomos, ¿no? Y simplemente por rotarlas 1.6 grados ya empieza a tener comportamientos más extraños, ¿no? Los electrones se agrupan de unas maneras muy interesantes y, qué cantidad de aplicaciones tendrá eso, ¿no? Fabián, ¿tú qué aplicaciones para nanotubos conoces? Bueno, específicamente aplicaciones, no recuerdo haber visto muchos, sin embargo, me imagino que hay, pero me llamó mucho esta parte de esta imagen, ¿no? Porque a partir del carbono, que por sus propiedades sabemos que pueden formar estructuras orgánicas, ¿no? Y esto le pueden dar diferentes propiedades. En este caso, pues, como vemos, por ejemplo, hay películas, por ejemplo, tipo diamante, por ahí menciona, moléculas, por ejemplo, del tipo fullereno. Y bueno, podemos obtener diferentes tipos de estructuras, ¿no? Disculpa un momento. Y bueno, creo que ahí el compañero está con un poco de problemas de bulla en la parte exterior, pero sí, amigo, no te preocupes. Bueno, está bien, entonces, no sé, tú dime, estimado, lo cerramos aquí, creo que ya no hay más dudas al respecto. Sí, bueno, eso es lo que me pareció muy interesante, ¿no? Que la molécula, bueno, el átomo de carbono, congregándose, como menciono por acá, pues puede tener diferentes propiedades, ¿no? Esto debido a que estos enlaces covalentes que se forman entre carbono y carbono, pues permiten que sean, bueno, los enlaces en sí sean más fuertes, sean más estables, a la, por ejemplo, de forma mecánica o térmica, ¿no? Y esto le permite también que tengan alta conductividad eléctrica en este caso, ¿no? Así es, estimado. A veces la resistencia también es un tema. Normalmente las cosas ahí fallan por el tema de la resistencia que ofrecen los materiales, pero acá, ¿no? Es una conductividad increíble. Bueno, amigo, entonces, ya para cerrar creo la sesión de hoy, no hay más dudas al respecto. Todos creo que hemos quedado bastante claros. Agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias, Yeltsini, por el esfuerzo. Yo sé que ahí ha costado un poquito, pero se ha logrado y has hecho una muy buena exposición. Hemos entendido bastante. Hemos revisado las gráficas. Yo sé que muchos acá no manejan el tema del Raman, ¿no? Pero muy bueno cómo se tiene que analizar este tipo de entornos, ¿no? Cuando se habla de nanotubos, hay algunas técnicas de caracterización que son más complejas, un poquito más complicadas. Entonces, muchísimas gracias, chicos. Ha sido un gusto tenerlos a todos el día de hoy. Yo voy a parar la grabación para que lo puedan revisar en cualquier momento. Quizás algún día lo necesiten.